Desarrollo. Muchas gracias, bienvenido y cuando usted quiera. Imagino que el teléfono está ya... Efectivamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues, señora presidenta, su permiso, muchísimas gracias por la invitación también, al fin y al cabo, para compartir lo que es un poco la experiencia por mi parte. Es verdad que yo estoy trabajando mucho más en ayuda humanitaria que en cooperación al desarrollo, pero es una de las facetas también que a lo mejor se quedan siempre de lado. Siempre cuando se está hablando de cooperación hay que entender que la Oficina de Ayuda Humanitaria está integrada en la ECID y además la ECI, que pasó a ECID para el tema de desarrollo, para que quedara muy claro, parece que todo lo que sea ayuda humanitaria, acción humanitaria, ha quedado un poquito de lado y es uno de los aspectos que me parecen importantes a la hora de establecer los, a lo mejor una reflexión o de hacer algún tipo de actividad, porque es verdad que además muchas veces dentro del mundo de la cooperación falta bastante autocrítica. Porque somos buenistas, somos buenos y somos maravillosos y no podemos decir que hay veces que nosotros mismos, si no hacemos hincapié en aspectos profesionales y aspectos de profesionalización de lo que es para mí, yo creo que una profesión no es un aspecto para que de pronto llegue en el verano y la gente, pues cuando no había COVID, pues se vaya de vacaciones a Antillana, de que haya cooperación y que se hagan instagramers y hagan una cantidad de fotos en los sitios, pues no. Pero desgraciadamente lo vemos incluso reflejado en que si vemos las cuentas que hay públicas sobre el gasto de lo que es el tema en el desarrollo de las diferentes partidas, la segunda más importante es la del voluntariado, que está muy bien, pero el voluntariado no deja de ser un aspecto complementario y de apoyo a los cooperantes y a la cooperación en sí, a lo que son el trabajo de las ONGs, pero no es la labor más importante. La labor de la cooperación no es hacer cooperación en España con gente para que se sienta bien. O sea, el dinero hay que hacerlo para que haya profesionales trabajando en el día a día y estén haciendo una labor importante. Entonces, el quinto plan director, el de 2018-2021, bueno, pues es evidente que me imagino que los objetivos del milenio, que siempre son maravillosos, quedan muy bien, pero imagino que habrá que revisar el estado actual y hasta dónde se ha podido alcanzar, porque es cierto que ahora mismo pues hay las tres patas, sobre todo, y las dos más importantes, que se centran en los aspectos de género y en los aspectos de la ecología. Cuando se hace esto de desarrollo y estamos hablando de ayuda humanitaria, porque insisto, parece que muchas veces es cooperación versus ayuda humanitaria, aunque cada vez más se habla, antiguamente se hablaba del continuum humanitario, ahora se habla del nexo humanitario, es evidente que una cosa va relacionada con otra. Pero la priorización, al menos sobre todo en acción humanitaria, en desarrollo también debería ser igual, tendría que estar hecho sobre la base de necesidades, no sobre la base de planteamientos muy de primer mundo, porque tendemos un poco a extrapolar nuestros desideratum o nuestra imagen sin querer ir ahí no sé, pues de primer mundo a algo que no se puede aplicar en muchos sitios, que cuando uno se va y se encuentra en una situación en la que está la gente o pasando hambre, frío, necesidades, lo que uno quiera, no podemos establecer unos parámetros tan de primer mundo que sean completamente inoperativos para la gente que está ahí, para los titulares de derechos, como ahora se llama, pero ahora también hablaremos del problema del lenguaje, porque ahora ya, antiguamente, yo cuando estaba sobre todo en terreno, se llamaban beneficiarios, no se pueden llamar beneficiarios porque eso es ofensivo, pero es que empieza a ser ofensivo cualquier cosa. Entonces, es verdad, yo creo que la cooperación se tendría que concentrar cada vez más en ciertos países, se tendría que haber y establecer mucho más que las ONGs, en vez de que haya tantas ONGs, o sea, que las puede haber, pero que trabajen consorciadas, tiene que haber un consorcio porque es una optimización de recursos para dar una eficacia y eficiencia sobre todo en el terreno, porque luego llega un momento dado en que llega uno al Líbano o llega uno a ciertos lugares, como era Kosovo, y de pronto te encuentras con 400 ONGs que aquello no se puede ni organizar. Y luego además, pues la coordinadora de ONGs, yo creo que tenía que tener, y por parte también de la Agencia Nacional de Cooperación y de las instituciones públicas, una mayor coordinación con ella, porque tiene que haber, no solamente puntual, sino por el tema de que hay un llamamiento porque ocurra cualquier cosa en un sitio y en ese momento dado se llama a las ONGs para hacer algo, sino que sea una cosa mucho más continua que la que se está haciendo.
Claro, hay un problema. Cuando hablamos del tema de incluso los principios básicos de la cooperación, ¿no? La humanidad, imparcialidad, independencia, neutralidad, que muchas veces lo que marca y además que está así reflejado en la evaluación, en la segunda evaluación que se hizo de los 10 años de evaluación de la Agencia de Cooperación, porque la primera en la que yo estaba presente no gustó y entonces se mandó al IEK que hiciera otra, pues está muy bien este planteamiento, pero cuando hablamos de independencia, por ejemplo, es un ejemplo bastante paradigmático y muy importante. Se habla de independencia, pero aceptamos el dinero que da la política exterior, porque la Agencia Española de Cooperación depende del Ministerio del Exterior. Y lo que hemos estado también muchas veces, y he oído finalmente que estaban reflejando, que no deja de ser una forma de hacer política exterior legítima por parte del Estado español. Pero es que no vamos ahora tampoco a negarlo. Pero claro, si cuando de pronto a lo mejor se intenta hacer alguna acción humanitaria con el Ejército y con las Fuerzas Armadas, entonces se dice que no, porque eso va en contra de los principios humanitarios. O sea, el Ministerio de Exterior es bueno, que da dinero, el Ministerio de Defensa malo, porque son militares y matan. Entonces, ese concepto todavía sigue muy presente en muchas ONGs porque tampoco hay una cultura de defensa. La realidad es que primero que además las Fuerzas Armadas españolas han demostrado una profesional sobre el terreno en temas de ayuda y de apoyo a las ONGs increíbles que otras Fuerzas Armadas no han hecho. Desde la logística con los Hércules C-130 a los apoyos que tenían con los ingenieros desarrollados, en fin, que en la zona, que lo que hace es que pueda servir para que optimizar mucho más esos recursos y aunque sean partidas, porque las Fuerzas Armadas evidentemente tampoco están para hacer de un ejército, pero es absurdo no aprovechar las capacidades que se tienen en la zona para aprovechar y optimizar esas realidades. Lo que hace la capacidad de reacción que tiene la UME, que yo entiendo que la cooperación es más proactiva y la acción humanitaria es más reactiva, pero esa capacidad de reacción es algo que podríamos trabajar, como se tiene en Torrejón, como está también con Cruz Roja, y hacer y mantener pues aspectos como los programas START que se han hecho y que realmente quiero recordar que nada más se han hecho un par de veces, que es coger pues eso, profesionales ya como médicos para en un momento dado poder salir y hacer una realidad que vaya mucho más allá. Pero claro, cuando incluso se fuerza a las ONGs para llevar a cabo estos proyectos, decíamos que hay una base, que digo que muchas veces cooperación, ayuda humanitaria, yo voy a hacer una propuesta luego, pero eso queda un poco subrogada a lo que es la cooperación y muchas veces sin ayuda humanitaria previa o acción humanitaria, pues es evidente que no se va a poder hacer ningún continuo, ni se va a poder llegar a un desarrollo, ni hacer microcréditos, ni llegar a ninguna cosa. Pero cuando se establece incluso en la acción humanitaria el tema del género como una prioridad, claro, cuando hicimos la evaluación comentábamos lo que se hacía sobre el terreno. Yo estuve muchos años destinado el terreno y decían, entonces ya hacíais perspectiva de género entonces. Y yo, no, hacíamos sentido común, es que va de suyo. O sea, es que hay cosas que es un planteamiento que, por ejemplo, permítanos que además incluso que sea algo gráfico. Cuando, por ejemplo, Afganistán es un sitio donde hubo que hacer también acción humanitaria, pero había un peligro inherente, también que es una de las cosas que habrá que incidir, el tema de los aspectos securitarios para los cooperantes y miembros de ONGs, y evidentemente, pues, entre otras cosas, a Médicos Sin Fronteras, pues mataron a siete de los cooperantes. Claro, entonces ya no se podía hacer cooperación porque resulta que éramos con la gente de ONGs un objetivo militar. Lo cual también parece sorprendente que la gente se sorprenda que en la guerra se mata a gente. O sea, bueno, es lo que hay, es lo que toca. Pero claro, esa realidad llevó a dos puntos. Primero, por un lado, y son dos ejemplos, que lo primero y el planteamiento que se hacía era hacer planteamientos de género en Afganistán. Y hacer incluso una democracia, que es lo que hizo, eso no nos toca a nosotros, no nos compete, pero que también es sintomático, porque realizar unas elecciones democráticas en un lugar en donde, perdón, que tengo aquí, además lo traje de Afganistán, lo digo para que lo tengan, y si alguna o alguien quiere tenerlo, esto es un burka de allí, de Kabul. Esto no es perspectiva de género, esto es no, que se está diciendo cosas y hay que escribirlas. Pero si alguien lo quiere y se lo quiere probar, no lo aconsejo, verá lo que es que si esto tiene de antropología y de los aspectos que, claro, hombre, esta gente pues tiene su costumbre, es lo normal en ellos. Hombre, no sé, para ir vestido de Casper el día de Halloween está muy bien, pero así hay como viven muchas personas y quieren que estas personas voten. Vamos a que pasen ya directamente a la tercera temporada de Sexo en Nueva York, mejor, ¿no? Ya directamente, que es cuando va a salir Mr. Big. No. Hay que hacer muchas cosas que están mucho antes que hacer planteamientos que son muy de primer mundo. El ejemplo que dieron las Fuerzas Armadas en Afganistán fue muy curioso,
Las Fuerzas Armadas norteamericanas, a todos sus soldados, les pusieron un chador para que se integraran. Los soldados españoles estaban con su chambergo y con el rifle reglamentario. ¿A quién respetaban los talibán? A los soldados españoles, a las soldados españoles, y no a las americanas. Lo que no podemos es ir con muchos planteamientos que a veces es como explicarle los aspectos ecológicos cuando estás intentando evitar las catástrofes de una emergencia compleja, sea la que sea. Por supuesto que hay que intentar, pero claro, ya digo, que dañar lo mínimo posible, pero esos son aspectos que, insisto, es como explicarle a un bombero y dice, pero por favor, la puerta no, porque es de roble ya protegido, o sea, no me la tire. Y bueno, pues nada, que se vaya usted quemando y entonces dejamos, no vamos a hacer ningún tipo de cosas. Claro, antes he citado, y esta es la realidad, el tema de la seguridad. En los proyectos de cooperación, los aspectos de seguridad no se pueden poner. No se permiten que estén dentro de para pedir en el puesto, pues no, eso no está. Eso no es una de las cosas que son como gastos incluidos. Se pregunta, ¿tiene usted de seguridad? Sí, no. ¿Pero para quién corre? Por parte de las organizaciones. Los proyectos BUCA, en fin, que están ahí, bueno, pues está muy bien, pero hay cursos ad hoc que se realizan y que muchas veces no se quieren hacer porque resultan peligrosos. La relación que hay, por ejemplo, con la Escuela de Guerra, donde se dan cursos para gente que vaya con misiones de paz del tema, e incluyen en 2 campos incluso pues una visita a Hoyo de Manzanares, donde está la escuela de desminado, y aspectos incluso prácticos de lo que puede ser pues una situación de riesgo, que a lo mejor no surge, pero es que pero es una de las cosas que también parece ser que no se tiene como tal. De hecho, hace unos años la Agencia Española de Cooperación encargó para hacer una especie de juego de rol con seguridad, pues una especie de checkpoint para ver lo que podía suponer, cómo es la negociación en un checkpoint, ese tipo de cosas que dicen, oiga, esto no es cooperación. Sí, es que también es que quiero hablar del factor humano, que son los cooperantes que están ahí. Y entonces, cuando de pronto vieron a las personas que iban a hacerlo, que iban nada más con unos Kalashnikov y una serie de armas que estaban evidentemente pasadas por la Guardia Civil y por ende inhabilitadas, decían que no, que eso era inadmisible, tener con armas y que en todo caso se harían con armas de juguete. No sé si se hicieron con las Nerf que para tirar agua o alguna cosa de estas, pero con este planteamiento desde luego no vamos a ir a muchos sitios. Y cuando además para colmos eso, hay una capacidad para llevar a cabo. El segundo punto también que falta muchísimo es el apoyo psicológico. El apoyo psicológico para cooperantes y para la gente que está ahí, o sea, el quién ayuda a los que ayudan. No sé por qué, en países como en Bélgica está por ley, y aquí no se establece de una manera en que hasta que se le vaya la pinza a alguien. O sea, y al CICR, al Comité Internacional de la Cruz Roja, el Duty of Care, que es el sistema, ¿cómo se llama?, le ha costado incluso pues alguna multa que otra por parte de cooperantes a los cuales en el fondo se les ha dejado. Claro, cuando se habla de la academia, me hace gracia, porque la academia está muy bien para hacer informes preciosos sobre geopolítica y economía del desarrollo del tercer mundo. Cuando ha intentado preparar a cooperantes para estar en la cooperación, a lo mejor para sensibilidad está muy bien, pero yo recuerdo que incluso, y he estado efectivamente pues en la Universidad de Pontificia de Comillas o en la UNED, por ejemplo, un estudio que se presentó con psiquiatras y psicólogos del Gómez Ulla, civiles, militares, gente que había estado, no se publicó estando ya con el ISBN porque no era algo académico. Ya, la salud de los cooperantes no es algo académico. En Comillas, por ejemplo, se dijo que era eso de que alguien viniera a dar una conferencia o por qué los cooperantes tenían que saber aspectos prácticos y pragmáticos. Incluso yo hasta aconsejaba el que hicieran un curso de 4x4 y de conducción extrema en RACE o en el RAC, que son muy buenos y no cuestan nada. Todo eso, si no se establece, es la base de cualquier proyecto de cooperación, es la gente que lo está haciendo. Y sorprendentemente, esa es la parte que más falla. Lo que no falla, evidentemente, en esa idea de primer mundo, que la gestión tiene que ser mucho más práctica y pragmática, en dejar la corrección política y el lenguaje muchas veces ininteligible, porque llegar un momento dado en que, efectivamente, ya no se sabe de qué se está hablando para no querer ofender aspectos que son, de verdad, mucho más prácticos y mucho más pragmáticos. Creo que se podría hacer y se crear una oficina de ayuda humanitaria desvinculada de la Agencia Española de Cooperación, que eso no quiere decir que no tenga un sistema de coordinación que es importante, pero son objetivos y formas de reacción completamente diferentes, lo que hablábamos. Está muy bien hablar de resiliencia, de empoderamiento y de todo el tema de la discriminación positiva, pero aquí hay una cuestión proactiva, que puede ser los programas de desarrollo, pero tiene que haber una reactiva, que es la de acción humanitaria, que yo creo que estaría, me parece perfecto que estuviera un poco desvinculado.
Sería importantísimo una oficina de coordinación real entre Fuerzas Armadas y ONGs, entre la UME, entre la realidad de lo que hay los gestos en Torrejón, porque es que cuando uno va, sobre todo en zonas de conflicto, es que es inevitable. Lo que no se puede hacer es como aconsejar, como se ha llegado a hacer, que en el Líbano se vaya a la zona donde no están las Fuerzas Armadas para que no nos mezclemos. Para que, es que claro, si no van a tener una idea de nosotros diferente. Vamos a ver, los malos son malos, no son idiotas. O sea, Médicos Sin Fronteras saben de sobra cuando estaban atacando a un cooperante y cuando están atacando a una fuerza armada. Hay una realidad. España pues ya tiene una fama de que paga. No hay ningún problema. O sea, cuando ha habido un cooperante o ha habido secuestros, se ha pagado para su liberación, lo cual también eso les convierte también en unas víctimas potenciales ante cualquier aspecto que hay. Fuerzas Armadas y ONGs han tenido, y con la Agencia Española de Cooperación, por ejemplo en Afganistán, los PRTs, con un aspecto magnífico y positivo, o las primeras obras de ingeniería civil en Kosovo que se hicieron. No sé por qué se sigue pensando que no es un valor avanza cuando además, hablando de marca España, precisamente tanto cooperantes como militares son los que mejor imagen han dado de la marca España allá del sitio donde han estado, y por más complicado que sea el sitio, y digan uno cualquier sitio, que ahí verdaderamente se ha dejado una serie de huellas. Y sobre todo, avanzando a la autocrítica, y sé que ya me queda un minuto, potenciar mucho la profesionalidad. Esto no es una cosa de fin de semana, de verano. El voluntariado está muy bien, pero es que parece que cuando se habla, al final la gente lo mezcla. Cuando, por ejemplo, 40 voluntarios que iban por el Sahel a repartir 20 toneladas, que eso lo reparte cualquiera de ustedes con un asistente, no te hace falta 40 personas, las secuestraron a 3, porque incluso iban diciendo por dónde iban, sin medios de seguridad, sin sistema de conocimiento. Las televisiones públicas y todas las televisiones privadas también empezaron a hablar de los cooperantes. No, esa es la imagen, ese es el problema. Al final la imagen es la de una persona con chaleco mil usos, con la quecilla palestina puesta a esta, intentando coger a la gente y explicarle pues eso, que ni hay que hacerse fotos ni hay que abrazar a la gente. Esto es un trabajo muy profesional en el cual yo creo que todavía se podía hacer muchísimas más cosas. Presidenta, no quiero hacer si hay alguna pregunta. Gracias, señor Santamarta. A continuación, hacen uso de la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 3 minutos. Entiendo que no hay por el Grupo Parlamentario Mixto ni por parte del Grupo Euskal Herria Bildu. Pasamos, pues, al Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV. Señora Gorospe. No tenemos ninguna pregunta que formular. Gracias. Gracias, señora Gorospe. Pasamos al Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señora Martín. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Santamaría, por su exposición. La verdad es que a mí me ha dado una dimensión que no se había tratado en esta comisión y me parece que es interesante y creo que aporta. Y además me parece que tenemos que tenerla en cuenta. Yo tengo algunas preguntas porque usted es experto en evaluación de proyectos y me parece que la evaluación de proyectos es fundamental. Me gustaría, los ha mencionado, sí que me gustaría si pudiera hacernos llegar su intervención con los puntos que ha marcado, porque creo que pueden ser interesantes. Me gustaría saber cómo cree que debemos reformar el marco normativo para mejorar el sistema de seguimiento y de evaluación. Es decir, no solamente en la evaluación del proyecto PRE, sino qué indicadores o qué mecanismos deberíamos tener para poder evaluar esos proyectos y evaluar la eficiencia y la eficacia de esos proyectos. Me ha parecido muy interesante el tema de la seguridad. La verdad es que yo no había pensado en ello y creo que es relevante. ¿Y qué medidas cree que es necesario tomar para evaluar de forma exitosa no solo ya la cooperación para el desarrollo, sino también la ayuda humanitaria, que se suele desembolsar de forma urgente y que a veces con formatos que dificultan mucho su seguimiento? ¿Tiene usted alguna idea de cómo podemos meter en la ley o qué mecanismos se pueden proponer para que esa ayuda humanitaria que a nosotros nos preocupa que se pierda pueda ser seguida y evaluada? Y nada más, muchas gracias. Gracias, señora Martín. Entiendo que no hay intervención por parte del Grupo Parlamentario Plural ni por parte del Grupo Parlamentario Republicano. Pasamos, pues, al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común. Tiene la palabra la señora Muñoz. Muchas gracias, presidenta.
gracias al compareciente por su intervención. Creo que ha puesto de relieve elementos interesantes, ¿no? Pero tanto, digamos, en el ámbito del desarrollo en general, que no sé si deberíamos diferenciarlo de la acción humanitaria. O sea, yo creo que ese es el primer elemento, ¿no? Porque se han ido mezclando varios elementos interesantes, ¿no? Pero se han ido mezclando. También creo que es de agradecer, ¿no? que en esta comisión pues se deje claro que la perspectiva de género es una cuestión de sentido común, ¿no? en la política de cooperación. Y luego le quería hacer una pregunta, usted que ha estado trabajando en terreno, si ustedes hacen uso del manual Esfera para la respuesta de acción humanitaria, ¿no? Porque de alguna manera esa, digamos, variedad de actores que hay en el terreno a la hora de la respuesta humanitaria, con una reforma del sistema de cooperación español se puede, digamos, coordinar por lo menos a los actores españoles, pero es verdad que juegan actores internacionales, ¿no? Entonces, me gustaría saber si luego en la práctica este tipo de manuales son herramientas generalizadas para todos los actores implicados. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Muñoz. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias. Primero, pedir disculpas a esta comisión y dar las gracias a esta comisión también a todos los miembros, porque por un error técnico por parte de nuestro grupo se presentó fuera de tiempo y forma esta comparecencia. Y quiero dar las gracias específicamente a todos los grupos por su generosidad para que pudiéramos escuchar estas cosas. Quiero, además, agradecerlo específicamente y, desde luego, pedir disculpas en lo que me toca, especialmente a mí personalmente. Yo creo que era interesante, y le agradezco a don Javier, que además no tiene vinculación con nuestro grupo, y ha aparecido, alguien me decía recientemente que salía en una foto recientemente con miembros de otro grupo, y mire, si es que nosotros traemos un experto para que diga lo que él piensa, y nosotros respetamos absolutamente todo lo que él dice, no tenemos por qué estar ni siquiera de acuerdo, pero yo sí comparto una cosa con don Javier, y era una necesidad que nosotros veíamos, y era entender que hay una parte docente que don Javier tiene en el tema de la teoría de las misiones de paz, y él es docente en esto, pero él tiene la experiencia de Sudán, de Bosnia, de Serbia, de Montenegro, de Afganistán, y la verdad es que quienes han estado en la preparación o en el terreno, han estado o hemos estado, sabemos que todo, hay un momento que técnicamente se llama cuando todo se va al carajo, más te vale estar entrenado. Y les puedo asegurar que cuando uno recibe un balazo, o ve recibir a alguien un balazo, o le pasan balazos por encima, seas ONG o seas militar, todos somos humanos y al final tenemos que estar preparados para la situación, porque no hay buenos y malos, sino que cuando en el terreno bueno una bala generalmente le da al bueno, porque el que recibe el balazo suele ser el bueno siempre. Dicho eso, creemos que esa preparación y esa parte, hay varias esferas que se solapan. Hay una de solapamiento entre esa estrategia, que es muy bonita, y la táctica es cuando tienes que bajar y cruzar efectivamente un río y no has montado en un 4x4 en tu vida y te caes por el borde, como hemos visto, o cuando no tienes un entrenamiento. Nos parece que esa parte de aportación de lo civil, de lo militar, de la sociedad civil, que trabaje en conjunto para estar en la mejor situación de protección es esencial. Me parece muy importante. Y el otro aspecto que quizás ha dejado para la segunda intervención es también el tema de la evaluación, ¿no? O sea, me parece que haber participado como participó usted, me gustaría que nos dé algunos detalles de... Ha dicho que no sentó bien algún informe y que se ha rehecho. Quizás deberíamos tener algún procedimiento, ¿cree usted que deberíamos tener procedimientos para que las evaluaciones sean independientes y se acepten como vengan? Gusten o no gusten, porque claro, si tenemos al que encarga el informe es al mismo al que se está sometiendo al control, pues claro, acaba pasando esto. Esto en el mundo de la empresa privada ya se sabe. El auditor tiene que decir lo que tiene que decir y no tienes control sobre lo que dice el auditor. Y tres elementos, porque lo que llamo el sistema gallinita, ¿no? Que es el co-co-co, que es... Uno, ¿considera usted que tenemos que tener control? Es decir, ¿tiene que existir control de qué estamos haciendo en cooperación? Segundo, ¿es consistente ese control? Es decir, ¿es transparente, pero además es consistente en distintos proyectos? Podemos evaluar de forma coordinada y además si tiene consecuencias. ¿Cree usted que la evaluación debería tener consecuencias? Consecuencias de mejora, consecuencias de modificación de parámetros, consecuencia incluso de eliminación, por ejemplo, del aporte o el apoyo a distintos proyectos pues que no han logrado o conseguir sus resultados. O, por ejemplo, proyectos que, siendo maravillosos en el papel, cuando han ido al terreno han provocado problemas o han provocado incluso riesgos. Ha hablado de algunas prácticas bien intencionadas. Aquí no creo que nadie haga las cosas mal aposta, ni nadie
independientemente de por qué lo hace, creo que lo esté haciendo mal, aposta. Nadie se mete en una situación de riesgo de estas. Bueno, alguno puede que sí, pero hay que quitar quizás esa épica de la cooperación o de la ayuda humanitaria. Pero, sobre todo, ¿qué le parecería? ¿Cómo estructuramos que esa evaluación sirva para que no sigamos haciendo las cosas mal una y otra vez? Y, por último, también una pregunta sobre el buffer necesario de organización, de logística para la ayuda humanitaria. ¿Cree que tenemos suficientes materiales, recursos para cuando surgen los problemas, fruto de la colaboración cívico-militar? Gracias, señor Sánchez del Real. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Velasco. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. En primer lugar, agradecerle a don Javier Santamarta del Pozo su comparecencia para los trabajos que está llevando a cabo esta subcomisión dentro de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo. La verdad es que nos encontramos ante nuevos contextos de la cooperación para el desarrollo y nuestro ordenamiento jurídico en este ámbito requiere de una adaptación. Atrás quedaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2000 para cumplir en el 2015, donde se fijaron una serie de objetivos y metas a cumplir en el 2015. Nos encontramos ante una nueva agenda internacional, la Agenda 2030, que nos compromete a todos los países y que lleva a una transformación también de la cooperación al desarrollo, teniendo en cuenta la cantidad de la ayuda oficial al desarrollo, la calidad de la ayuda oficial al desarrollo, la eficacia del desarrollo, la propia noción de la agencia de la ODE y de cooperación para el desarrollo hacia la financiación de desarrollo y la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Dentro de los cambios, permítame que me centre en tres aspectos. La eficacia, y usted ha hablado de ella, la eficacia del desarrollo, donde hay un progreso desigual en la utilización de la ayuda programática y en el compromiso en la mutua rendición de cuentas. ¿Cómo considera que se debe tener en cuenta esto en la nueva arquitectura de la cooperación? Ha destacado la gente que lo está haciendo y el apoyo psicológico. Le agradezco estas dos puntualizaciones. Con respecto a los resultados en la evaluación, todos los actores hacen progresos en su fomento de evaluación de cara a mejorar la ejecución y rendición de cuentas. ¿Cuál es su propuesta concreta? Actualmente se tienen en cuenta evaluadores en el terreno donde se llevan a cabo los proyectos. ¿No considera que sería mejor que fueran tanto del país, en este caso donante, y el lugar donde que fuera una colaboración mixta en cuanto a los evaluadores? Con respecto a la ayuda humanitaria, los miembros del CAC están aplicando los principios de buena donación humanitaria de distintos modos, centrándose en sus fortalezas individuales, áreas de interés y ventajas comparativas. ¿Cómo se debería incorporar en la nueva ley? Ha hablado de una agencia o una oficina de coordinación, una oficina de ayuda humanitaria al margen de la cooperación. ¿Considera que esto habría que contemplarlo en la nueva ley? Todos sabemos, en cuanto a ayuda humanitaria, lo que supuso el terremoto de Haití, el enorme solidaridad entre ellos también de la sociedad española, y bueno, pues creemos que hay que ordenarlo, ¿no? Y, por último, como profesor de universidad, ¿cómo considera que se debe tener en cuenta la cooperación interuniversitaria? Es importante de cara a la formación del personal técnico en el proceso de desarrollo. Usted ha hablado de ella. Desde luego, no puedo estar más de acuerdo con usted en potenciar la profesionalidad. Totalmente de acuerdo. Necesitamos una cooperación profesionalizada y, desde luego, cuando visitas terreno te das cuenta de la necesidad de esa importancia de la profesionalización y dentro de la universidad cómo se puede establecer esos nexos de unión y cómo se puede reflejar en la nueva o en la futura ley que se pueda salir de esta Cámara. Gracias. Gracias, señora Velasco. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Diouf. Gracias, presidenta. Agradecer, señor Santamarta, su comparecencia. Coincidimos con usted en la importancia de la profesionalización, de contar con un personal formado y experto en el campo y en el terreno, desde la humanitaria a la financiera, desde medio ambiente a género y, por supuesto, con conocimiento sobre las prioridades geográficas de intervención. Creo también que lo tenemos. Hoy son más de 2.800 profesionales de la cooperación en nuestro país que trabajan para atajar las brechas de desigualdad a lo largo y ancho del planeta. Sea nuestro reconocimiento, en primer lugar,
a todas y todos, cooperante, que en un contexto tan adverso y cambiante como el actual, dejan su huella en este mundo tan roto como necesitado de justicia social. Por otro lado, coincidirá conmigo en la importancia de responder y precisar, en el ámbito de la aplicación de la ley, la definición y los objetivos de la acción humanitaria. Como sabe, no debemos hablar solo de territorio en crisis, sino también de la protección de personas refugiadas o de la intervención antes desembarco de inmigrante o reasentamiento de protección con retenciones. Si me permite, concluyo y quisiera preguntarle si a la redacción de la futura ley, más allá de hacer alusión a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de las personas refugiadas, deberíamos incorporar algún marco adicional que nos permita encarar la acción humanitaria en su totalidad. Por su conocimiento en la materia y también donde nos han comentado que ha estado, ¿qué medida hemos de tomar para dar cumplimiento al gran bargain humanitario en la futura ley? Y si considera que, dada la importancia de la actividad de la Oficina de Acción Humanitaria, cabría transitar del actual modelo al de una dirección humanitaria. Señoría, termino. El compromiso de mi grupo con la solidaridad internacional, con la necesidad de una seguridad global humana, por la que los socialistas y las socialistas seguiremos defendiendo una visión internacionalista del mundo, que está, y todo el mundo lo sabe, porque hubo una cooperación con ficha técnica, pero sin ficha financiera. Y nosotros creemos que la cooperación es necesaria y en eso vamos a incidir trabajando con una visión socialdemócrata del mundo. Gracias. Muchas gracias, señor Diouf. Finalizadas las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, va a tener de nuevo la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Santamarta. Le informo, como le he hecho antes, que puede trasladarnos cualquier documentación que considere oportuna, así como cualquier respuesta que considere que no ha tenido tiempo de proporcionar en este tiempo. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por las preguntas y bueno, voy a intentar más o menos mezclarlas o al menos intentar llevarlas en los parámetros que más o menos todos han preguntado, porque sobre todo una de las cosas que más preocupa es el tema de la evaluación en proyectos, lo que es a la hora de rendir cuentas, lo que es la accountability, pues es uno de los fundamentos, ¿verdad? Que siempre se hace a pre, siempre se estudia los proyectos, pues para que no ocurra, pues como han pasado, o sea, cuando yo he estado efectivamente en evaluación, te encuentras con un proyecto magnífico en la que te habla de las costas de Bolivia, que creo que son escasas, o cuando de pronto, pues en la partida de gastos están incluidos los preservativos de los cooperantes, que está bien, pero que se lo paguen ellos. O sea, entonces, pues ese tipo de cosas, de verdad, son anécdotas. Pero muchas veces el problema es cuando las anécdotas se convierten en categoría, como la imagen también, que muchas veces las ONGs acaban dando, o lo que es, porque nadie niega que la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria sea fundamental e importante, y que además están haciendo una labor muchísima gente, vamos, de una manera extremadamente profesional y a veces con una falta de medios tremenda. Entonces, es importante que efectivamente sean personas que estén fuera del ámbito, o sea, me refiero que sean independientes, que sean incluso hasta de un aspecto, hombre, sin conocimiento ninguno no, el problema que te vienen, por ejemplo, como se decía en el mundo de la cooperación, los Arturitos, los de Arthur Andersen, está muy bien, pero claro, a la hora de hacer un control puro y duro, por ejemplo, sobre todo en cooperación puede ser más fácil, se puede utilizar contrapartes, se puede hacer ese sistema mixto local, pero en ayuda humanitaria no, en ayuda humanitaria tiene que ser más directo. Y el problema de la ayuda humanitaria es que, primero, que 2 más 2 no son 4, es 3 porque uno se ha perdido en algún sitio. Pues se ha perdido en algún sitio, pues se ha perdido en un checkpoint, porque se ha perdido en un sitio que tenías que hacer un gasto que no lo puedes reflejar, porque si estás en medio del Líbano, las facturas pro forma con IVA no valen, no existen. O sea, muchas veces en el Tribunal de Cuentas lo que dice, bueno, ¿aquí qué se iba a hacer? Un puente. Pregunta primera, ¿está el puente? Hace una chorrada, pero está el puente, ¿no? Bien.
eso ya al menos funciona. Ahora vemos con la desviación cómo se ha hecho. Vamos a ver efectivamente los programas cómo está el número de personal que se está haciendo, porque al final vamos a estar pagando una cantidad de personal que, ojo, que también yo creo que a los cooperantes y a estas profesionales se les tiene que pagar bien, porque no dejan de tener además una situación inestable, de inestabilidad laboral, familiar, personal. O sea, no es una cosa que haya eso que jugar, pues como muchas veces le dicen a los profesionales que quedan aquí diciendo, bueno, tienes que entender que esto es una ONG. Yo digo, ya, y tengo que entender que yo no soy a ser el beneficiario de la misma, o sea, soy uno de los que soy los profesionales y a los profesionales se les paga también bien, pero tampoco hay que efectivamente hacer un proyecto en el cual el 40%, el 50% sea de personal. Eso por supuesto que no. Entonces, es muy complicado. En ayuda humanitaria, para ser absolutamente franco, en ayuda humanitaria es sencillísimo robar del dinero, es muy fácil desviar el dinero, seguro que sí, facilísimo. Evidentemente, como estamos pensando en que hay profesionales, pues no va a haber esa situación. Que luego puede haber unos controles exhaustivos acerca del gasto y acerca de la realidad del proyecto que se ha hecho, eso es fundamental. Por eso es verdad que hay herramientas como Esfera, que es cierto que se llevan haciendo ya muchos años, es la primera herramienta multinacional, porque cada uno llegaba, pues se lleva Chesby, Corporación Italiana, Danish Refugee Council, le llamamos español, parece el chiste, un español, un danés, Entonces, Esfera era un sistema también para empezar a entender, y ya incluso Esfera, y que nada más era de gestión, ya empieza a hablar de accountability también, como lo que es el sistema CORE. El sistema de CORE Humanitarian tiene además los estándares reflejados en 9 criterios, que se los pasaré porque es evidente que no es ahora el momento, pero les pasaré lo que es la información para eso se puedan aplicar en el desarrollo de la ley. Porque claro, cualquier tipo de transparencia es natural con cualquier proyecto que se haga. Siempre se hacía la evaluación, tradicionalmente, se evalúa para ver incluso el impacto que ha habido. Si no hay impacto en la acción, o sea, ha sido un gasto, a veces no digo inútil, siempre que hayas salvado a una persona, ¿no? O sea, dice el Talmud que con que salves a una persona, pues ya has salvado a la humanidad entera, pero hay que ver a qué precio también. Entonces, inevitablemente esto, cuando se habrá hablado con el COVID del triaje como una gran novedad, eso es algo que cualquier cooperante, sobre todo en acción humanitaria, lo ha tenido que realizar sí o sí, porque no hay cosas para todos los campos de refugiados, porque efectivamente hay que determinar una serie de prioridades. En el terreno de las cosas, es cierto que cuando también se ha hablado de consenso político, las cosas cambian muy diferente. Había una anécdota en el altiplano cuando ocurrió que estaban los malteses, estaban unos protestantes que tenían una avioneta, y los jesuitas estaban y tenían un pick-up, y entonces hacían cooperación juntos y dicen, oiga, pero ustedes no son de dos iglesias diferentes. Y dice, ya, pero es que aquí tan alto estamos mucho más cerca todos de Dios. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando estás en el terreno, de verdad, lo de la epidermis se va al guano. O sea, la realidad es que hay que pechar y hay que trabajar uno por uno, y si no, evidentemente, pues no se merece. Entonces, la eficacia es uno de los aspectos que la evaluación tiene además que implicar, y claro, la logística es uno de los puntos más fundamentales, que más dinero se lleva, y que ahí es donde se puede utilizar muy bien todos los recursos que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas puede llevar, y que en su momento lo hizo, para aprovechar esa cuestión cívico-militar. Les pasaré también el estudio que se hizo en 2006 al final sobre la cooperación civil y militar, que además había un representante del PSOE, un representante del Partido Popular, porque en aquel momento dado pues que no había más, y que había gente, pues tanto militares, el coronel Requena de la UME, en fin, para intentar hacer algo y empezar a pensar en una estructura, y desgraciadamente, bueno, pues eso se ha quedado todavía en lo que estaba. Hay un sistema, efectivamente, los objetivos CAT, y yo digo que todo esto con el BUCA, pues se pueden aplicar perfectamente a que hacer la oficina humanitaria ante la nueva ley, y luego la cooperación universitaria tiene que ser práctica. Yo recuerdo que en comillas, en un momento dado, en lo que era ya la especialización, se daban 3 semanas, creo que, de Derecho Internacional Humanitario, lo cual es muy práctico, pero como no le pegues en un checkpoint a una persona con el Código Civil, o sea, no vale para nada. O sea, porque si lo que quieres es especialistas en ayuda humanitaria, está bien que sepan un poco de qué van los diferentes derechos, pero a lo mejor es mucho más práctico que tengan un conocimiento de cómo tratar, o incluso aspectos geopolíticos, de antropología, de qué se van a encontrar en el terreno, y no aspectos que quedan muy bien, pero que si no fumas, yo a la gente que vaya al terreno, que siempre lleva un cartón de Winston, porque eso en el checkpoint abre más que el Tratado Internacional sobre paso por las zonas para un cooperante. En fin, que no quiero pasarme más, que yo creo que me imagino me habré pasado ya de tiempo. Gracias, señor Santa Marta. Igualmente le reitero que estamos a disposición de que cualquier cuestión que quiera hacernos llegar la distribuiremos en los distintos grupos. Gracias. Y sin más, le agradezco aquí su presencia y su intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.